Muy buenos días, tengan todos ustedes. Los saluda Mario Cardeña, me acompaña aquí Coca Sevilla. ¿Qué tal, Coca? ¿Qué tal, Mario? Aquí estamos ya listísimos. Muy buenos días a todos. Estamos ya listos para arrancar este 2026 con nuestro primer en vivo del año y bueno, con un tema que de verdad está fabuloso. Sí, empezamos el año, pero a todo vapor, Coca, con un tema que pues se presenta en todos nuestros ámbitos de nuestra vida personal y profesional, pero que el día de hoy pues lo vamos a enfocar precisamente en nuestras relaciones de trabajo, porque fíjate, si la mayor parte del tiempo la pasamos en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, bueno, ¿por qué no hacerlo desde un espacio, desde un lugar donde vayamos ligeros, lo disfrutemos? Y como dice el título del vivo del día de hoy, con humor para poder disfrutar mucho mejor cada uno de los momentos, Coca. Exactamente, la realidad es que se está comprobadísimo que los adultos, conforme va pasando el tiempo y vamos teniendo responsabilidades, nos volvemos más serios y siento que también más aburridos. Y qué bonito es, como dices, que si la mayor parte de nuestro tiempo estamos en el trabajo, bueno, llegar a un lugar en donde se respire una atmósfera agradable, claro, sin perder el compromiso y todo lo que esto implica, pero creo que de pronto se va como perdiendo mucho este sentido y por eso es que el tema de hoy nos viene así como anillo al dedo a todos. Sí, porque no se trata nada más así de amor y paz, todo se compone. Los temas que nos afectan en la vida diaria, pues no se van a acabar. Las situaciones están ahí. El tema es cómo las estamos procesando. Y podemos irnos, yo lo veo así, Coca, como en dos caminos, ¿no? Quiero tener un buen día o quiero tener un mal día. Y a partir de ahí poder ir fluyendo dentro de pues nuestra vida y poder ir más ligeros. Y para eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy que es experto en este tema, que pues realmente lo ha estado desarrollando en su vida profesional y también ayudando a muchas personas y a muchas empresas a procesar este estrés diario, estos desafíos, esta incertidumbre, Coca, que vivimos pues día a día con factores externos de Sí. México, del mundo, de nuestro propio desafío profesional y personal, pero que tenemos que aprender a fluir con esos retos y con esos desafíos. Sí, no, no, importantísimo. Esto que acabas de mencionar, este mundo VUCA, que ya se ha vuelto VUCA a la N, ¿no? De incierto, volátil, tremendo. Todo el mundo pues anda ahí en el estrés total, presiones, no sabes qué va a pasar. Un día amanece que un avión por acá en México y bueno, ya no sabes qué va a pasar. Entonces, la verdad es que esto que dices es una decisión que cada uno de nosotros tomamos todos los días y a veces durante un mismo día que dices, bueno, ¿cómo reacciono ante esto? Así es que yo estoy de verdad feliz, feliz con nuestro invitado del día de hoy, Mm. que estoy segura que va a ser como un bálsamo para todo esto que estamos enfrentando pues podría decir, no solamente en México, en todo Ujú. Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que en todo este continente. Así es, Coca. Y bueno, y antes de presentar a nuestro invitado, pues les recordamos a nuestros amigos que nos están acompañando, que nos manden sus preguntas, sus comentarios, para hacer también un espacio interactivo y aprovechar, pues al máximo, la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Que me va a permitir, Coca, presentarlo, ¿sí? Es una persona que conozco de hace muchos años, ¿sí? Es un amigo, ha sido también, pues de alguna manera, mi cliente en algunos momentos. Y él es Miguel Aragón, ¿sí? Es coach ontológico, es conferencista y facilitador en liderazgo con más de 20 años de experiencia profesional. Actualmente es director de desarrollo de negocios para América Latina de Amazon AWS, donde lidera estrategias de crecimiento y transformación en la región. También anteriormente fue jefe de la oficina de información en Audi México, desempeñando un papel clave en procesos de innovación organizacional y liderazgo. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado equipos multiculturales en América Latina, en Estados Unidos, en Europa,
siempre en entornos de alta exigencia y cambios constantes. Sí. Es fundador de Crown, un enfoque de desarrollo humano y liderazgo que integra conciencia, reflexión y una mirada poco convencional sobre el mundo corporativo. Esto es muy interesante y lo vamos a descubrir cuando nos esté platicando, porque acompaña a líderes y a profesionales que buscan alcanzar resultados sin perder su esencia, convencido de que el crecimiento profesional no debería lograrse a costa del bienestar personal. Que tenemos, Coca, muchas veces esa parte, ¿no? O resultados, o desarrollo de mi vida profesional, o mi persona. Pero él ha logrado precisamente acompañar a las empresas y a las personas en encontrar ese balance. Y uno de los ejes distintivos de su trabajo es el uso consciente del humor en el ambiente profesional, no Wow. como distracción, sino como una herramienta poderosa para humanizar organizaciones, abrir conversaciones difíciles y reducir la tensión y generar aprendizaje real. Así que pues damos la bienvenida a nuestro amigo coach Miguel Aragón. Buenos días, Miguel. Buenos días, Miguel, bienvenido. Hola Coca, hola Mario, muchas gracias por tenerme aquí y bueno, para mí un placer. Em, la presentación me encantó porque creo que señala lo que muchos de nosotros nos enfrentamos a diario, ¿no? Con esta cuestión entre todas las responsabilidades que tenemos como adultos, toda la seriedad que, que nos implica o que nosotros nos ponemos también en nuestra vida para afrontar esas responsabilidades y además de eso todos los cambios que a través del día nos llegan, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación, decisiones, etcétera. Entonces, pues en ese entorno es en el que nos tenemos que desenvolver y todavía nos ponemos la meta de ser felices, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, totalmente. Miguel, ¿por qué, ya entrando en materia, sí, por qué cuando escuchamos humor y lo conectamos con el ambiente profesional, como que a veces se nos pueden erizar los pelos y decir, bueno, es que aquí no es un Montessori, aquí venimos a trabajar y hay quizá ese tabú y ese miedo de, pues, no divertirse. Yo veo a los niños jugar y juegan muy tranquilos, disfrutan. Y a veces hay mucho dolor en el trabajo porque nos vamos a ese extremo, ¿no? Lejos de divertirnos, nos estresamos, nos friccionamos unos a otros. Pero ¿por qué el humor es un tabú y tendríamos que romperlo para precisamente integrar a nuestros equipos y trabajar mejor? Claro. Em, Voy a empezar por una cuestión súper básica, ¿no? ¿Qué es el humor, ¿no? El humor no es contar chistes, no es... Mm, A veces se entiende como eso, ¿no? Hacer reír al mm, otro. Y también pasa por cuál es el propósito del humor, ¿no? Si el propósito del humor es que tú seas o tú brilles o tú seas gracioso a costa de otras personas, ¿no? De mm, hacer bromas para otras personas, etcétera, pues entonces claro que entra en esta disonancia de que el humor no es compatible en el trabajo, ¿no? Porque hay relación con personas con las cuales son muy diferentes que tú, entienden lo que es chistoso o gracioso diferente a ti. Sin embargo, el humor, como lo tomamos nosotros en Crown y como lo tomo yo personalmente, es llevar la vida con levedad, es aplicar el humor incluso a tu propia realidad, ¿no? Antes de empezar por aplicarlo en tu área de trabajo, es cómo lo aplicas en tu vida, ¿no? Y creo que todos nos podemos identificar con cuestiones que en algún momento en nuestras vidas, sea laboral, personal, pues nos han causado fricción, estrés, dolor, etcétera, y que cuando pasan y las procesamos ya sin esta presión de es que tengo que ser feliz, que tengo que dar el tengo, realmente se vuelve algo que hasta, pues si no nos da risa, pero sí como que hasta se nos hace, ¿no? Algo simpático que nos pasó, ¿no? ujú, Eh, entonces, esta es un poquito esa filosofía, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mí? Que algo que me resultó fuerte, doloroso, etcétera, ahora me resulta gracioso. Bueno, es que ya salí de esa situación de emergencia y ahora tengo una perspectiva y lo puedo ver. Pero ¿por qué no bajar mis expectativas, bajar mis perspectivas, ¿no? Mi grado de autoexigencia
para poder ver situaciones que no son tan graves, que no te ponen en una situación de vida o muerte o de perder tu trabajo. ¿Por qué Ujú. no verlas de una forma mucho más leve y relajada y poder entonces evitar todo ese estrés y empezar a ver la vida con un poquito más de humor, ¿no? Con esa perspectiva que tienen las cosas ya una vez que les bajamos la intensidad y el ego nos deja un poco descansarles. ¿Y qué tanto ahorita que estás haciendo estos comentarios acerca de como tal el concepto del humor, qué tan relacionado está con la actitud? O sea, porque ahorita decíamos, si tú te levantas, o sea, tú decides si quieres ser de esto un día maravilloso o un verdadero infierno para ti, para los que te rodean, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tan de la mano va tu actitud con el tema del humor? Muy de la mano. Y creo que antes, o sea, digamos, un pasito antes de la actitud está tu filosofía hacia la vida, ¿no? O sea, lo que hablabas de qué tanto quiero hacer mi día de hoy un infierno o no, también pasa mucho por cómo yo veo la vida, ¿no? La veo como un lugar hostil y pasa con la vida, con el trabajo, con mi familia, con todo, ¿no? Lo veo yo como un lugar hostil del cual me tengo que defender o lo veo como un lugar donde sí hay dificultades, ¿no? Hay problemas. Yo lo asimilo mucho a un videojuego, ¿no? O sea, a mi hijo le encantan los videojuegos, a mí también me gustaban, y siempre que jugabas un videojuego, cuando juegas un videojuego es como, sabes que hay desafíos, sabes que hay retos, sabes que vas a pasar por diferentes emociones, pero al final es un juego, ¿no? Al final estás ahí también porque quieres lograr algo en ese juego, ¿no? Y no te enfocas en el estrés o en ciertas situaciones difíciles que vas a pasar, sino más bien en disfrutar ese juego. Y creo que si esa filosofía tuviéramos más hacia el tema de la vida, pues podríamos encontrarle una perspectiva diferente también a los obstáculos, ¿no? Los obstáculos o los problemas dicen que si quieres una vida sin problemas, pues va a ser hasta el día que moramos. Y yo también aplico una que apenas me viví yo en carne propia y es, si no quieres tener problemas más que un solo problema en tu vida, pues enférmate y entonces todos los problemas desaparecen y solo tienes uno. Entonces, Ujú. digamos, la vida es muy relativa, pero pasa mucho por cuál es nuestra visión sobre nuestra propia vida y sobre el contexto donde nos desenvolvemos. Entonces sí, la actitud es súper importante y la actitud, no siempre vamos a poder controlar lo que nos pasa, bueno, nunca, casi nunca podemos controlar lo que nos pasa o qué está pasando en el mundo, etcétera, pero si nosotros tenemos una visión diferente del mundo, ¿no? Una visión donde es un lugar emocionante, un lugar que sí hay retos, un lugar de crecimiento, pues es mucho más sencillo también afrontar ese tipo de obstáculos porque son parte de ese juego de ese videojuego, de ese juego real que nosotros estamos decidiendo vivir. Claro, y Sí. ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando mucho también en aspectos culturales, ¿no? Tanto tú, Mario, yo tenemos la experiencia, como muchos, de trabajar en empresas multiculturales o de haber vivido en otros países. Y qué tanto influye también la óptica acerca del humor de acuerdo a la cultura, ¿no? O sea, porque nosotros como latinos bueno, o sea, somos bailarines, fiesteros, cantamos, ¿no? ¿Y qué tanto influye en este sentido el que tú te sientas con ese espacio, ¿no? De asumir este tipo pues, de actitudes o de óptica, cuando quizás culturalmente hablando, pues es una óptica, imagínate, los orientales, ¿no? Y los europeos que verdaderamente pues, tienen una, como decías, una filosofía de trabajo muy particular, ¿no? Claro. Mira, yo lo que he trabajado con personas, he tenido la fortuna de trabajar en diferentes empresas, con personas de diferentes culturas y en diferentes países, ¿no? Y el común denominador que ha sido en cuestiones de muchísimo estrés, ¿no? O sea, con compañías que manejan o en proyectos que manejan presupuestos de millones de dólares, personas que
que tienen que viajar por todo el mundo, que tienen años de experiencia, que son europeos, asiáticos, no sé, de diferentes partes. Y uno de los puntos, digo, ahorita lo estaba reflexionando que me preguntaste, ¿no? O sea, otro de los puntos en común de esos proyectos es que cuando llegas a conectar con las personas, independientemente de dónde vienen, de la compañía que sean, etcétera, y llegas a conectar con ellos con cosas súper cotidianas, ¿no? O sea, con cosas súper básicas que todos tenemos, como la familia, el amor, el desamor, hijos si tienen hijos, no hijos si no tienen hijos, irse a tomar una cerveza, ir a comer juntos, comentar algo gracioso que ocurrió en ese momento y que las personas, tal vez todos lo estamos viendo, pero nadie se atreve a decirlo, ¿no? A mencionar el elefante en el cuarto. Empiezas a conectar de una forma más allá de los intereses de cada una de las compañías, de cuál es tu rol, de etcétera, ¿no? Y eso crea, eso es el humor realmente, o sea, ese tipo de conexión tan simple, tan básica entre seres humanos, eso es lo que, esa es la chispa que comienza ese humor. Y, y creo que aquí es importante destacar que no tiene que ver con si un chiste, o sea, no estamos hablando de chistes, ¿no? Porque eso tiene contextos culturales súper fuertes y pueden ser apropiados o inapropiados para una persona u otra, ya deja de diferentes culturas. Dos cabezas dentro de una familia misma pueden ser un chiste gracioso o inapropiado. Estoy hablando, pero cuando conectas como persona con estas cuestiones como superhumanas, como las que te acabo de mencionar, ¿no? El amor, la tristeza, un accidente o algo que se salió del plan, etcétera, es cuando entonces sí, más allá de la cultura y de las personas, puedes conectar como persona y también puedes empezar a hacer esos lazos como equipo. Incluso en situaciones de mucho estrés y mucha presión. Me gusta mucho tu definición que has dicho aquí de lo que es el humor, Miguel, y escuchándote en esta parte de cómo lo has hecho en tus diferentes situaciones con diferentes trabajos y culturas. Mencionabas que es una manera de llevar la vida con mayor levedad, pero también hablabas de que de acuerdo a mi realidad, yo ahí lo conecto con esta parte que estamos hablando ahora de cuál es mi entorno, con qué equipo estoy, con qué personas estoy. Porque también mencionabas esta parte de respetar a las otras personas, de no se trata de hacer un chiste burlón de otra persona. Y eso lo he visto muchas veces en las organizaciones, el mismo jefe que se burla de otros, que es sarcástico, que humilla a otros, queriéndose hacer gracioso y que no tiene que ver nada con el humor de lo que estamos hablando aquí, Totalmente. sino que el humor es algo que inyecta energía que permiten el día a día divertirnos, pero también saber, así como lo escucho de tu parte, diferenciar en qué momento es apropiado un chiste o un comentario y tomar las cosas quizá a la ligera y en qué momento no. Y eso no es sencillo, Miguel, porque pues nosotros que acompañamos a las personas, nosotros tres que estamos aquí, pues hay mucho dolor en las relaciones humanas dentro de las organizaciones de líderes que tienen mucha responsabilidad, pero que no logran conectarse con otros. Ahora que tú hablabas, pues sí, salir, tomarse una cerveza, pasarla bien. Bueno, hay líderes que la gente lo que menos quiere es salir en la tarde a tomarse una cerveza con el jefe. Yo lo que quiero ya es como repelente, quiero irme a mi casa y ya no quiero verte. Claro, Y eso trae sufrimiento, porque si ya lo conectamos aquí con la productividad, con la manera de utilizar el humor para ser un mejor líder, ser un mejor profesionista, pues no es que no quiera salir con mi gente, no es que no quiera llevar la vida más leve, pero no encuentro el cómo. claro, ¿Qué podrías, y yo lo conectaría aquí como una competencia, manejar el humor y llevar la vida en la levedad, pues es una competencia. ¿Qué total. tips podrías tú decirle a las personas que respetando su propia personalidad, por supuesto, esta es mi esencia, pero que manejo el humor y esa levedad de una manera efectiva? ¿Qué podrían empezar a hacer las personas en su día a día para empezar a manejar el humor y empezar a practicarlo y empezar a conectar? Excelente pregunta. A ver,
me conecta inmediatamente con mi pasado. Yo fui de esos líderes que no salía, de por sí no era mucho de salir, ¿no? Entonces, salir a tomar una cerveza con mi equipo era así como, no porque está transgrediendo el aspecto profesional y como líder, te estoy hablando de hace años, yo también tenía como ese temor de que si cruzaba esa línea, ¿no? A lo personal, en el momento de tomar decisiones difíciles como líder, que implicaran una consecuencia, ¿no? No siempre positiva o alguna una consecuencia para el equipo, pues yo no me iba a sentir tan libre para poderla tomar. Y resultó todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué fue o sea, cuando empecé a conectar más con la gente, y te repito, no tiene que ser tomar una cerveza, realmente yo soy, creo que fue el ejemplo menos idóneo o menos personal que te pude haber dado, porque es de las cosas que menos hago, pero lo que sí es que empecé, y por cuestiones también personales, ¿no? Una situación difícil que pasé en mi vida hace unos años, empecé también a ser más vulnerable con mi equipo. ¿De acuerdo? O sea, ¿a qué me refiero? A expresar también que, bueno, yo no tenía, Ujú, digamos, siempre el mejor estado de ánimo para tomar la mejor decisión en ese momento, y que es algo que en un principio a mí me parecía totalmente fuera del lugar de la figura del líder, ¿no? O sea, de esta figura del líder casi mítica, que no se puede equivocar y que tiene todas las respuestas, pues yo en ese momento y lo que le aconsejo a las personas que están en esa situación también es empezar a aceptar consigo mismos, primero que nada, que antes que líderes son personas y que esas personas tienen también, como todos los demás tenemos, pues ciertas necesidades, ciertas altas, ciertas bajas, y un momento de, o sea, la levedad que implica que también le bajemos un poquito a la autoexigencia y al ego y a la autoimagen que queremos, a la imagen que queremos proyectar a los demás y tocar un poquito más con las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Y ojo, cuando hablamos de vulnerabilidad, normalmente la gente piensa que es ponerse a llorar enfrente de tu equipo. Y no se trata de eso. De hecho, creo que antes de llegar a eso es muy bueno empezar con cosas, o sea, vaya, no tienes que llegar a eso. Más bien, mi punto es empezar a verbalizar lo que sientes, ¿no? En este momento, oigan equipo, la verdad, en este momento estoy preocupado porque me dieron este feedback sobre lo que estamos haciendo y más allá de culpar o no a alguien, lo que quiero es ujú, entender qué es lo que está pasando. Ayúdenme a entender qué es lo que está pasando para poder dar respuesta a esto. Eso es un momento de vulnerabilidad. ujú. Y es un momento de vulnerabilidad profesional, o sea, ni siquiera estás diciendo, no estás cayendo en una emoción extrema o estás regañando a alguien, o sea, yo siento que el decir, oigan, ayúdenme, necesito que me digan, me comentaron esto, los clientes se quejaron de esto y yo quiero entender qué está pasando de su lado. Es un momento que empieza a abrir puertas y Ujú, te baja de tu pedestal este de yo llego y sé qué hacer y te pone en una situación de acercarte a tu equipo y preguntarles y expresar tú cómo te sientes, preocupado, ujú. lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso es algo que empieza a abrir puertas con el equipo y que te empieza a acercar más que ir a fuerza con el jefe a escucharle chistes con una cerveza en la mano, que lo único que quieres es que te hable tu hijo, tu esposa, tu novia, lo que sea, para salirte de ahí corriendo, ¿no? Sí, sí, que lejos de generar conexión, pues genera desconexión, ¿no? Con las personas. Totalmente. Y hablando ya en esta parte de este expertise que tú tienes al respecto, ¿cuáles crees tú que podrían ser los principales efectos, beneficios ya en un entorno profesional? Digo, algunos los has mencionado ahorita en la conversación, pero a lo mejor que de acuerdo a experiencias, estadísticas, casos de éxito, etcétera, se haya comprobado que el humor tuvo cierto impacto en qué momentos, ¿no? Claro. Mira, lo que yo he observado más allá, hay estadísticas, ¿no? De hecho, hay un libro que les puedo recomendar, en unos momentos que habla mucho sobre eso. Se hizo un estudio bastante extensivo en Estados Unidos. Pero uno de los efectos más, o sea, más positivos que yo observo en los líderes
Y abarcando como líder es todo, ¿no? O sea, hablamos ahorita del mundo corporativo, pero un líder puede ser para mí es una persona que decide tomar responsabilidad sobre su propia existencia, su propio futuro. Entonces, hablando en ese contexto, el tomar una filosofía de vida que implique afrontar los desafíos con mayor levedad, el primer impacto es en el líder mismo, ¿no? Escuchamos muchísimo sobre, es que el equipo está quemadísimo, ¿no? O tiene burnout, X personas, etcétera. Pero pocas veces se habla también del otro lado, ¿no? Y es la carga de estrés que conlleva un líder, o en este caso, ¿no? Un directivo de un equipo en una corporación, por llevar ese tipo de vida donde él no se puede equivocar, donde esa persona, si se equivoca, vuelve a mandar, ¿no? Como era el dicho hace algunos años. Y eso conlleva una carga emocional muy grande. Entonces, lo que yo he visto con los líderes que acompaño, ¿no? En esta transformación es, primero que nada, el beneficio es una mayor identificación consigo mismos y con eso una mejora en su nivel de energía. Porque también entendamos algo, el líder que está intentando ser infalible todo el tiempo y ser otra persona a la que es realmente para asumir esa posición de liderazgo de acuerdo a lo que exige cierta compañía, esa de lo que nadie habla es que ese actuar o ese llevarse a un papel diferente al que es tu esencia, eso implica una energía súper grande y es un desgaste Total. continuo. O sea, todos los días estamos personificando a alguien que no somos, con el cual no nos identificamos para cumplir un papel el cual deseamos por años y cuando estamos ahí, pues sí, tal vez está súper bonita la prestación del coche de la empresa o el seguro de gastos médicos mayores o el 30% más de salario de lo que tenía antes, pero el costo de vida y el costo de energía que tiene eso es algo que para mí es el primer objetivo cuando acompaño a personas que están en esa situación. Lo primero es conectar con qué es lo que realmente les apasiona, qué es lo que realmente los mueve y sobre eso ir encontrando esos espacios de vulnerabilidad que los lleven a proyectarse como realmente son su esencia y a bajar ese nivel de energía y de desgaste que imprimen cada día en ser una persona que no son. Claro, y bueno, yo creo que aparte, ahorita mencionaste un punto importantísimo que es vibrar alto, ¿no? O sea, creo que además de todo esto que comentas a nivel organizacional, te ayuda al sistema inmune, a tener mejores relaciones interpersonales, a ser más carismático, ¿no? O sea, la verdad, Totalmente. Aquí están llegando también saludos de las personas. Muchas gracias a los que nos están acompañando. Aprovecho aquí. Está Ernesto, Coral, Armando Vargas, Marco Vargas, Eduardo Vázquez, Pau Cardenini, Coca Castillo, Ernesto ahí, Contreras. Sí, aquí llegó una primera pregunta de Jessica Pérez. Cuando hay presión por resultados, ¿cómo distinguir entre un humor que eleva al equipo y uno que puede enviar el mensaje equivocado de que el compromiso o el desempeño se están relajando? Creo que es muy buena pregunta porque empiezan los dilemas. ¿Qué dirías ahí, Miguel? O sea, para mí el punto clave ahí de líder es primero ser consciente de su posición de líder. O sea, eh, voy a empezar de lo general y ya voy a esa pregunta en específico, ¿no? Cuando tú eres líder, lo primero es el humor, son comentarios que pasan por el amor y no por el sarcasmo, ¿ok? O sea, un humor sin amor es sarcasmo. ¿A qué me refiero? Si Ujú. hacemos un comentario que va orientado a hacer burla de otra persona, sea un directivo arriba de nosotros, con el equipo, o sea, si lo que queremos es hacernos los graciosos y que nosotros seamos la figura que brille en ese comentario, entonces esa es la fórmula para el fracaso, o sea, esa es la Ujú. fórmula para el fracaso. El humor que ayuda mucho en esas circunstancias es un humor que
que también a nosotros nos haga sentir que nos estamos relajando y que vaya en servicio de las otras personas. Por ejemplo, si estás en una situación de muchísima presión y necesitas apoyo, pues pedir ese apoyo, ¿no? O sea, no tanto decir, bueno, a ver ahora quién van a correr, jajaja. Ja, ja. O sea, no, eso Ujú. no estás pidiendo, no estás pidiendo lo que necesitas, no estás haciéndolo con amor y ni siquiera recae en ti, ¿sabes? Y a una persona, tal vez a esa persona le parece súper gracioso, pero las personas que están ahí con él, que están en un nivel de tensión Ujú. diferente, pues pueden pensar algo distinto. Entonces, en esta situación, yo la receta que, o sea, bueno, no la receta, más bien lo que aconsejo es que sea un comentario leve, o sea, no tiene que ser gracioso, un comentario leve que vaya alineado a lo que tú estás sintiendo en ese momento. O sea, por ejemplo, si estás preocupado, pues expresa que estás preocupado. Si estás contento, expresa que estás contento. Si necesitas los resultados, es pues pedir esos resultados, pero desde una posición donde sea un comentario ligero, ¿no? O sea, en ese aspecto. Hay otro punto, no siempre, o sea, hay veces que se tienen que exigir los resultados, pero aquí hay una fórmula que a mí me encanta y creo que esa es la respuesta a esta pregunta. Y, y es ser suave con la persona Ujú. y ser duro con los resultados o con la tarea. Esa es una Ujú. fórmula súper conocida Ujú. y a mí se me hace la fórmula ideal para poder encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si hace falta mejorar los resultados, si hubo un error, etcétera, o sea, pedir esa información, o sea, qué fue lo que pasó, dejar claro que el número, que el resultado que se entregó no fue el esperado y por qué no fue el esperado, pero también suave con la persona, darle ese espacio a la persona de que explique qué fue lo que ocurrió, qué es lo que podemos hacer, o qué, si necesita apoyo, qué es lo que necesita y qué es lo que se puede hacer como equipo para poder evitar esa situación en el futuro o hacer frente a las consecuencias, ¿no? Hay veces que se tiene también que ser muy claro en esa parte. Tocas un tema interesantísimo porque mencionabas el error. Y hace rato también nos platicabas de esta parte que a veces somos poco tolerantes con nosotros mismos o nos exigimos demasiado. Y pues eso mismo va a ser reflejo en nuestras relaciones con los demás. Totalmente. Una de las competencias que se requiere en la vida profesional hoy en día, y hablo de los equipos que me toca desarrollar en las organizaciones, los equipos de personas, donde hoy el día en ese paradigma es generar confianza más que estar dando órdenes. Uno de las competencias clave para ser un líder de impacto inspirador es poder manejar el error como una oportunidad de aprendizaje. Y eso Total. no es sencillo porque a veces viene de errores y a veces son graves, sí, pero a veces no era para tanto, como decías hace rato. Ya en perspectiva lo vemos, lo recordamos, nos reímos y no era para tanto. Pero en ese momento yo como líder actué de una manera que generé desconexión con la persona. Generé un chiste, fui sarcástico, exhibí a la persona, me enojé y exploté, le dije por su apodo y no le gusta, no sé, 20,000 cosas que pueden pasar. Pero eh, no pude procesar el error como esa oportunidad de aprendizaje para el equipo. Es una línea muy delgada, porque a veces son errores que cuestan mucho dinero en una organización. Sí, Puede ser un error que cueste la vida de alguien, por ejemplo, si no se sigue un proceso de seguridad. Pero a veces no es para tanto, a veces es que pasé al frente y me sentí inseguro. En vez de hacerme pues una broma o un chiste sobre el error que acabo de decir, pues bromear, ¿no? Juan, ay, perdón, me equivoqué, eres Miguel y ya te estoy cambiando el nombre, no sé, empezar a fluir en los errores del día a día que me permiten ser más humano, también inyectar como líder a mi equipo que nos podemos equivocar y fluir. sí. ¿Cómo salir de esas situaciones? ¿Qué tips así prácticos nos puedes dar? Tú tienes mucha experiencia, Miguel, sobre todo cuando hacemos presentaciones, mandamos un correo y nos equivocamos a lo mejor de una palabra por otra con el corrector, a veces pasa así. ¿Cómo fluir en esas situaciones? A ver, yo te voy a hablar desde mi experiencia y luego te digo como los tips, ¿no? De eso.
Ujú, Para mí, reglas que eran o que son sagradas como líder en los entornos corporativos es feedback positivo, ¿no? Darle la medalla a la persona, lo haces en público. Feedback negativo, o sea, hablar o constructivo o de mejora, lo haces en privado, ujú, siempre. O sea, y la otra que para mí aplica es, por más que estés en una situación así súper apremiante. Yo estuve en situaciones en otras empresas donde como responsable de equipo, y te estoy hablando de directivo, director, que tenía gerentes, coordinadores, etcétera, una persona que le reportaba a un coordinador hacía un error o cometía un error por el cual a mí me podían despedir, porque era yo responsable de toda la estructura. Eh, a mí lo que me servía, porque te pasan todas las emociones por la cabeza, te imaginas a tu hijo yendo a la escuela y ya no, o sea, te imaginas cosas, te imaginas el peor sí, escenario. Y encima, o sea, no solo tienes que arreglarlo, sino tienes que hablar con la persona que cometió el error y tienen que arreglarlo juntos, ¿no? Entonces, en esa situación, a mí en lo personal, lo que me sirve es pensar si yo estuviera en la situación de esa persona que cometió el error, cómo me gustaría, mm, o sea, cómo me gustaría y cómo no me gustaría que me tratara. ujú, Y eso te hace como pararte o sea, salirte de tu mente de me van a despedir y etcétera, a decir, pase lo que pase, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿No? Y entonces ya puede ser justo, puede ser un poco más justo, un poco más ecuánime, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte, esos dos tips a mí me ayudan muchísimo. Em, y, y para mí el tema como principal o lo que subyace todos estos puntos es el tema de la transparencia. Como líder, o sea, antes, te comento antes, o sea, como les dije, antes de líder, antes de profesionista, antes de empleado, antes de dueño de una empresa, eres persona. Ujú. Lo que tienes en común con otras personas es que ellos también son personas y que han tenido esas mismas emociones que tú. Entonces, abrirte, ¿no? O sea, compartir esa preocupación, esa emoción, esa situación difícil o esa situación alegre por la que estás pasando, te abre muchísimas puertas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, todo el mundo pensaba en la compañía que me iban a correr, ¿no? Por ese error que cometió una persona de mi equipo. Y yo cuando hablé con él le dije, mira, o sea, estamos en una situación donde es probable que yo tenga que salir por eso que ocurrió, ¿no? O sea, por esa falla. Entonces, desde ahí yo o sea, te estoy hablando desde ese punto y lo que sigue ahora, no sé qué vaya a pasar, pero lo que sigue ahora es solucionar ese problema y aclarar qué fue lo que ocurrió, ¿sale? Y entonces, imagínate el escenario tan diferente que se dio o que se hubiera dado si hubiera llegado y le digo, eres, o sea, el peor trabajo que he visto, el peor error que he visto, esto va a tener consecuencias. O sea, estamos o lo hablando de, contrario, no pasa nada, no te preocupes, o no todos pasa cometemos nada, errores. También es el otro extremo, ¿no? Por eso es el punto totalmente. difícil, Entonces, ¿no? Ujú, la transparencia, o sea, ujú, el tú asumirte primero que nada como ser humano y que lo que tienes en común con todos los demás seres humanos de esta tierra es eso y que compartes emociones con esas personas y que si hablas desde ahí, desde la parte humana, la mayoría de las personas te van a entender. Entonces te abre una puerta de comunicación súper fuerte y puedes empezar a construir otro tipo de lazos. Sí, yo también te quería preguntar, ahorita que estabas mencionando esto, digo, a mí a lo largo de todos estos años dando coaching y asesorías personalizadas y todo esto, de pronto sí hay personas que literal, o sea, te dicen, ajá, ok, ya te entendí, ya vi los beneficios, pero ¿cómo le hago para desarrollar mi sentido del humor? ¿Por qué? Porque por su personalidad muy probablemente son personas sumamente aprensivas, que también quizás por su historia así lo aprendieron, preocuponas, estresadas, negativas, amargadas, ¿no? O sea, pues es la verdad, ¿no? Y que tú sabes, obviamente, que si de repente llegas y haces algún tipo de broma o usas el humor, pues como que los doblas, ¿no? Sabes que funciona.
pero cuando llega la persona y te dice, bueno, ok, listo, ya te entendí, ¿cómo empiezo? ¿No? Por ejemplo, a mí me ha tocado personas que dicen, de verdad, ¿eh? O sea, no sé sonreír. Claro. No sé sonreír, porque desde chiquito mi papá me dijo que ¿cómo dicen? Serio, feo, serio y irresponsable, no me acuerdo cómo es ese dicho. Feo, fuerte y formal. Feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces, dices, ah, caray, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer para que una persona, porque como decías, esto del sentido del humor o el humor es muy relativo, ¿no? Inclusive culturalmente hablando, ¿no? Que de repente las bromas de los americanos nos parecen quizás como no muy simples y a lo mejor para ellos somos muy groseros, no lo sé, pero ¿cómo empezaría una persona que de verdad no tiene idea de cómo empezar? Sí. Am, a ver, creo que son dos perspectivas, ¿no? Una es si tú mismo quieres ser o conectar más con tu humor y la otra es si tú quieres como líder expandir esta onda de humor a tu equipo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Yo te Sí. diría, primero empezando por uno mismo. Si uno mismo quiere abrirse un poco más al humor, es abrirse un poco más a la vulnerabilidad. Ujú. El humor, el ejemplo que me gusta usar mucho es el humor, ustedes, bueno, todos hemos visto niños chiquitos, ¿no? Chiquititos de 1 o 2 años y todo el mundo dice, es que son súper graciosos, es que, ¿no? Pero ¿qué es lo súper gracioso? Ellos no entienden lo que es correcto, incorrecto, el humor, el no humor. O sea, ellos están en el mundo y son, ¿no? Y son graciosos. O sea, son y son graciosos. Están conectados consigo mismos. Y así como son, causan empatía, son carismáticos, causan gracia, etcétera. Entonces, ese es el ejemplo más claro. ¿Qué es lo que necesitamos para comenzar a conectar más con nuestro humor? Es empezar a conectar un poquito más con nosotros mismos y dejarnos ver, no mostrarnos. Mostrarnos es lo que yo quiero mostrar, te lo enseño. Es dejarnos ver un poquito más, ¿no? ¿Y por qué pasa? Por el tema tan sonado de la vulnerabilidad. Cuando estoy contento, hablo que estoy contento. Cuando estoy triste, hablo que estoy triste. Si me siento más a gusto, o sea, si me es más fácil decir cuando estoy contento, pues empiezo por ese tipo de cosas y veo la reacción que tienen las otras personas, ¿no? Sé que la distancia, ¿no? De decir estoy contento a que alguien se ría conmigo de algo que estoy diciendo suena muy grande, pero en realidad no es tan grande. O sea, el mayor temor que tenemos como seres humanos es que no seamos suficientes para otras personas. Entonces, el empezar mostrándonos como somos y emociones que tenemos positivas, para muchas personas es un gran paso. Para esas personas que mencionan que mencionas que ni siquiera sonreír es algo positivo, eso ya es un paso sumamente complicado. Pero ese es el primer paso para empezarte a mostrar cómo eres en ese momento. Y de ella se abre la puerta a muchísimas cosas, ¿no? A conectar con otras personas, a volverte carismático, porque volverte carismático o ser carismático implica por estar conectado con el momento que estás viviendo y y dejarte ver en ese momento, ¿no? No estarte cuidando de todo el mundo, no estar cuidándote de que no sonrías. Entonces, para mí, resumiendo, sería empezar mostrando o hablando, verbalizando emociones que estás teniendo en ese momento. Si es más fácil las emociones positivas con personas que son cercanas a ti, ese es el primer paso y te vas a ir dando cuenta cómo el mundo no va reaccionando de la forma en la que tú pensabas. Y eso es lo más, Ujú. esa es la transformación más poderosa, porque se vuelve un círculo virtuoso. Si quieres influir en tu equipo o en otras personas para expandir esta ola de humor, humedad, levedad, etcétera, sí creo que el primer paso es que es uno poner el ejemplo, ¿no? Es el primero. Porque si tú exiges, pues vamos a ser todos leves y vamos a no sé qué, es el ejemplo típico, ¿no? Que el líder dice, ay, una idea, ahora todos van a decir el happy minute o lo que sea, ahora todos van a hablar 1 minuto sobre algo agradable que les pasó, ¿no? En la semana. Y él habla solo temas de trabajo, pues todo el equipo dice, ¿de qué me estás hablando, no? O nos vamos a comer a la comida del año y él está hablando solo de trabajo, pues entonces él está sentando el precedente. Entonces, sí como líder o como persona que quiere influir en otros, lo primero es poner el ejemplo e inspirar a otros. Si a ti te ven contento, si a ti te ven
plenos y dicen, oye, ¿qué le pasó, no? Se ve hasta más relajado, ¿qué onda con él? Pues te van a empezar a preguntar qué está pasando. Totalmente. Tenemos espacio para un par de preguntas que llegaron, creo que son muy buenas y aquí es un reto para ti esta pregunta, Miguel. ¿Recuerdas algún momento de tu vida profesional donde el ambiente era complejo o tenso y gracias a un buen manejo del humor el clima cambió por completo? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Nuestra amiga Mariel Bello nos pregunta. Creo que es muy buena pregunta, Miguel. Ahora que hablas de dar el ejemplo, ¿no? Sí, sí. A una vez, y eso me acuerdo mucho, una vez en pleno arranque de la planta de Audi ocurrió un error. Yo era responsable de todo el tema de tecnología en la planta y ocurrió un error pues, muy fuerte, ¿no? O sea, no costó vidas ni nada, pero costó un retraso, ¿no? Era un tema bastante complicado y había mucha tensión en el arranque. Y, y recuerdo que hubo muchas discusiones, uf, bueno, unas discusiones terribles. A mí me tocaron, ¿no? Estar ahí discutiendo con otros gerentes, directores, con el presidente de producción, etcétera. Y regresé machacado, eran como las 6 7 de la tarde, así, regresé a la oficina muy, muy golpeado anímicamente. eh, y lo que hice en ese momento era más temprano, porque todavía estaba todo el equipo. Y lo que hice fue llamar al equipo a una sala y no sabía ni qué les iba a decir, porque la verdad no tenía la solución. Había yo llegado machacado, o sea, yo digo, si me hubiera visto yo como por fuera, yo creo que me hubiera visto así todo bastante golpeado anímicamente. Y cuando entré ahí, que estaba mi equipo, eran 20 personas entre alemanes, españoles, mexicanos y de otros lados. eh, y entonces lo que les dije es, pasó esto, yo me siento así y necesito de su apoyo para que saquemos esto adelante, porque más allá de que me pueda costar a mí el trabajo o no, pues estamos aquí por un bien mayor, ¿no? Por sacar esto adelante, este proyecto, y es algo que somos responsables nosotros y quiero que me ayuden, ¿no? No sé, en este momento no sé cómo hacerlo, pero les pido ayuda para que lo saquemos en conjunto adelante. Y de ahí, o sea, a ver, o sea, siempre he tenido equipos extraordinarios, pero esa vez recuerdo que mi equipo, sin yo pedirles nada, o sea, ellos no solo no se acercaron con ideas, ellos hicieron cosas, o sea, ellos llegaban a las 5 de la mañana al otro día y llegaban conmigo a las 6 7 que yo estaba llegando y me decían, Miguel, mira, ya revisamos esto, por aquí no, o sea, ¿y qué tiene que ver esto con el humor? Tal vez no es lo típico que digas, ah, te ríes, ¿no? Del humor, pero tiene que ver con la levedad, con el decir, Ujú. también como líder, vengo machacado, no sé qué hacer, sigo siendo el responsable, o sea, no me quito de la responsabilidad, sigo siendo el responsable, pero equipo, les pido ayuda. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo, ayúdenme, cómo le hacemos, ¿no? Y Ujú. eso cambió el juego dramáticamente. Y de ahí para adelante, o sea, de ahí para adelante tuve un compromiso súper fuerte del equipo en todo momento, ¿no? Excelente. Sí, presente la vulnerabilidad que tú hablabas y generar empatía en las otras personas. Sí. Vamos a tener aquí otra pregunta más de nuestro amigo Enzo Ñaco. ¿Sí lo conoces, Miguel? Vean. Miguel, ¿qué puedo hacer si hay días que no tengo ganas de ser el alma de la fiesta para mi equipo y más bien quiero darme un espacio más tranquilo y más introspectivo? Yo creo, bueno, Enzo, saludos, es mi socio y amigo, coach y comediante chileno. Eh, a ver, yo creo que pasa nuevamente por entender, e identificar lo que tú necesitas como ser humano, ¿no? Más allá del líder, más allá de lo que necesitas. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes energía, es muy difícil que sin antes recargarla lo des. O sea, es imposible. Vas a dar ahí una... vas a dar ahí, ahora que está de moda la palabra, vas a dar migajas de energía, ¿no? No vas a dar realmente lo que tú puedes dar. Entonces, en los momentos donde necesitas introspección o necesitas ese espacio, es también pedirlo. O sea, primero permitírtelo tú y también pedirlo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay veces que no puedes cancelar todas tus juntas o tienes un viaje, etcétera, pero dentro de esas circunstancias que tú no puedes manejar, ¿qué sí puedes manejar? Por ejemplo, eh,
si tienes varias juntas y a la hora de comer normalmente vas a comer con todo el equipo, ¿no? Porque para ti es como súper sagrado, etcétera. Pero ese día en específico necesitas de ese tiempo para comer solo, estar en una banquita o estar en tu lugar, o sea, cerrar la compu, ponerte tus audífonos, escuchar música y comer en tu topper solito. Digo, sé que suena triste, pero si tú lo necesitas, entonces pídelo. Oigan equipo, hoy no los voy a poder acompañar a comer, me voy a quedar, oye, no, que cómo te vas a quedar solo. No, no te preocupes, estoy bien, lo necesito. Ujú. Decir lo necesito es, para ti primero, es algo sumamente fuerte, porque la mayoría de las personas que están en una posición de mucha responsabilidad, lo último que dicen en su día es lo necesito. Todo mundo nos necesita y sabemos qué necesita de nosotros, pero nunca nos paramos a pensar qué necesitamos nosotros y mucho menos nos lo pedimos y nos lo permitimos. Entonces, el primer punto es, ¿qué es lo que necesito? Reconocerlo, pedirlo y dárnoslo. Wow. Sí, Coca, pues he disfrutado muchísimo este espacio, sí, con toda la plática que hemos tenido de Miguel, nos ha dado muchos tips y pues vamos a la recta final de esta charla el día de hoy, Coca. ¿Cómo te vas? ¿Con qué te quedas de esta charla con Miguel? me voy liviana. No, sí, la verdad, compruebo una vez más lo importante que es la percepción y que con base en esa percepción de las cosas tú puedes generar estados anímicos para ti y por ende para los que te rodean, que definitivamente es algo que se trabaja, es algo que se puede trabajar. Y que la verdad, Miguel, yo creo que digo, siempre digo, en cualquier etapa han habido tiempos complicados, pero sinceramente veo estos con muchísima incertidumbre en cuestión de las empresas, ¿no? O sea, a nivel internacional, en el escenario y todo. O sea, entonces creo que como cualquier cosa que uno quiere detonar, mejorar, desarrollar, hay que estar súper conscientes que es como la fórmula mágica, ¿no? Para que tengas los resultados que estás buscando, ¿no? Porque si te ciclas en el pesimismo, miedo y todo esto, o sea, hablaste de algo que a mí me gustó mucho, que fue, la verdad, vibrar alto, ¿no? Si tú vibras alto, las cosas van a ser muy, pero muy diferentes. Y aparte, otra cuestión que me llevo como líder también de mi empresa es pues predicar con el ejemplo, ¿no? La vulnerabilidad de la que hablabas, que en otros programas también lo hemos comentado. Wow, o sea, para quienes no somos tan abiertos, ¿no? En cuestión de, no porque seas otra persona, pero como son también mecanismos que cada quien va desarrollando, ¿no? Y que dices, bueno, a mí me funciona como, pues, ser más como discreto en cuestión de las cosas que me pasan, etcétera. O sea, también es algo que se puede aprender y que tú decides. Por ejemplo, igual que tú, este año yo comencé con mi equipo de trabajo, o sea, diciéndoles la situación familiar en la que estoy en este momento y que me echaran la mano, ¿no? O sea, y quieren ayudarme, hagan bien su trabajo, háganlo lo mejor posible. O sea, para mí eso es lo mejor, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo porque la verdad, esta perspectiva, o sea, rompe muchos paradigmas que se tienen en general, con todo y que somos, siento, de una cultura alegre, extrovertida y demás, pero no es cierto. O sea, la verdad es que una vez yo vi una estadística que decía que, como dabas el ejemplo, los niños sonríen no sé cuantísimas veces al día, ¿no? Y un Sí. adulto promedio y más habría que ver si están ahí trabajando en este tipo de industrias que están vueltos locos. Si sonríen una vez al día, ya es muchísimo. Entonces, imagínate, esto del humor, pues le viene a inyectar esta perspectiva
en donde dices, no, pues esto es relativo, ¿no? En un momento dado. O sea, es que muchísimas gracias por esta visión, porque refresca mucho, la verdad, pues el día a día y en general, pues una cultura organizacional. Así es que tú, Mario, cuéntanos con qué te quedas. Sí, pues he disfrutado esta charla contigo y con Miguel, pues desde la levedad. Me impactó mucho esta definición que nos compartió Miguel de qué es el humor. No es contar chistes, es buscar en la vida llevarla más ligera Sí. a partir de aceptarme conmigo mismo, dentro de mi propia personalidad, y que habrá momentos dentro del humor que a lo mejor no son tan graciosos o tan contentos como es el estar conmigo mismo, pero aprovechando lo que nos ha compartido Miguel el día de hoy, de ser vulnerables. No desde el punto de vista también que nos mencionaba de pues, vulnerabilidades, llorar, es estar triste, sino a veces no puedo, esto es lo que necesito, este es mi espacio ahora que necesito para hacer esta reflexión, requiero de su ayuda. Es decir, reconocer que no somos Superman, Superwoman y que necesitamos también de la conexión de los demás. Eso realmente es un gran hilo conductor del humor, porque es ir siempre en ese camino de la levedad. Que tiene su grado de dificultad, también nos ha platicado Miguel de cuál es la línea delgada. Bueno, pues tenemos que estar atentos en las reacciones de las personas, en qué realidad estamos, ¿no? De grupos multiculturales, si estamos en el trabajo, si estamos tomándonos la cerveza, pero que sí es una competencia que como líderes tenemos que tener en nuestro liderazgo, no solamente en nuestra vida profesional, sino también con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, con nuestra familia. Y nos ha dado dos tips, creo que son muy poderosos, ¿no? El aprovechar esa vulnerabilidad para poder ir con la vida más leve y así poder comprender también a otras personas y hablar de cómo me siento. Y también nos decía, bueno, pues dar el feedback, la retroalimentación a la persona cuando es positiva, pues reconocerlo en público. Habrá momentos en que hay cosas que mejorar, tendrá que ser más privado, de tal manera que eso nos permita ser firmes con la tarea, como decía él, pero suaves con la persona. Y creo que eso también nos va a mantener en el hilo conductor del humor y de la conexión con las personas. Así que, Coca, pues creo que ha sido una muy buena charla con muchos tips y creo que nuestros amigos también aquí con sus comentarios pues, se llevan un gran valor agregado. Y yo te preguntaría, Miguel, ¿cómo te vas de esta charla? ¿Sí? ¿Qué te llevas de este evento? Me voy muy contento. La verdad es que hablando de levedad y humor, esta plática sumó muchísimo a tener mi energía alta y a sentirme bien, ¿no? Desafiado con las preguntas, ¿no? Porque Mm, fueron preguntas bastante interesantes, pero que te hacen, a mí me hicieron reflexionar y me hicieron sacar también mucho del por qué estoy acá y ujú, por qué estoy haciendo esto, que es básicamente para que más personas puedan vivir desde la levedad y no tengan que pasar por un desgaste que personas como yo tuvimos que pasar para llegar a aprender esto. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, también si quieren conocer más sobre lo que estamos haciendo, pueden ujú. seguirme en Miguel-Aragón en Instagram y tenemos un podcast también, de hecho, con Enzo sobre el tema de humor en el ambiente laboral o en el ambiente corporativo, que es en Spotify, Reunión de Consejo. Es un podcast para líderes con sentido del humor. Y bueno, muchísimas gracias por tenerme, Coca, Mario, y les mando un fuerte abrazo. Sí, No, pues es tu casa. Sí, Miguel. Sí. Por cierto, el podcast vale mucho la pena. Sí, yo lo escucho es cada 2 semanas, si no mal recuerdo. Cuando estoy haciendo ejercicio, me pongo mis audífonos y lo disfruto muchísimo. Lo disfruto porque es como un ritual. Lo pongo al inicio del día, entonces quiero cargarme de energía. Así que felicidades a ti y a Enzo. Y también nos comentabas de un libro, Miguel. Sí, ¿Tienes por ahí el nombre del libro? se los paso porque no pude Ok. ahorita con la velocidad, pero te lo paso y lo Y lo publicamos. ponemos aquí en las redes para que nuestros amigos también lo puedan tener. Así Perfecto. que muchísimas gracias, Miguel. Coca, ¿qué eventos tienes próximamente? ¿Qué nos puedes decir? pues mira, Mario, se acerca el Día de la Mujer, esto es el 8 de marzo, la conmemoración del Día de la Mujer, y bueno, vamos a tener
un evento el sábado 14 de marzo. Es un curso, ese sí es totalmente dirigido a mujeres de imagen exitosa. Y bueno, aparte de esto, para personas, empresas, ¿no? Que están en recursos humanos o emprendedores, estamos también promoviendo las conferencias que son muy específicas para el Día de la Mujer, precisamente para subir esa energía de la que estábamos hablando, que es bastante importante a nivel empresarial, a nivel profesional. Y tú, Mario, cuéntanos, por favor. También estamos arrancando el año con todo, Coca. El 9 de febrero empezamos una edición más del desafío, del reto Desafía el Tiempo y haz que trabaje para ti. Son 15 días de retos diarios donde la gente tiene la oportunidad de con acciones muy concretas diariamente hacer un reto y mejorar la manera en que están gestionando su tiempo. Así que si están interesados nuestros amigos, contáctenos en nuestras redes de CR Consulting Group International, donde les mandamos toda la información. Es un grupo reducido que los vamos acompañando con retos diarios en un grupo de WhatsApp y que, pues muy importante, también al final de cada reto, pues hay una sesión individual con un servidor que les permite también, pues, explorar sus desafíos y sus retos específicos de cada persona. Y también tenemos el programa Transformando mis competencias de liderazgo, es un programa individual, vía online con un servidor. También los invito a que se acerquen con nosotros para pedir información, sobre todo para que puedan ustedes tener otra mirada, otra perspectiva y puedan detonar nuevas acciones. Entonces, los invitamos a que también estén pendientes, Coca, en lo que estamos preparando. Estamos pensando hacer cosas nuevas en este 2026. Estén pendientes de esta serie Liderarte, que pues ya tiene 7 años. Estábamos haciendo Coca y un servidor cuentas. Fuimos pioneros de todo esto, de que podamos nosotros hacer videoconferencias a través de estas redes y seguimos haciendo cosas. Queremos darle también algo pues más fresco, algo más innovador. Próximamente tendrán noticias, así que no dejen de estar atentos porque vienen cosas buenas y muy Así novedosas. Ujú. emoción, pues la verdad muy felices, ya 7 años, se dice fácil, pero sí, me acuerdo muchísimo cómo con nuestra camarita ahí transmitíamos en vivo desde Sonata y todo, Y y bueno, pues vienen cosas muy padres, así es que, pues muchas gracias Miguel. Te vamos a seguir, vamos a escuchar ese podcast que nos recomiendan. Y también gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron haciendo preguntas. Si les gustó, pues compartan también el programa, se queda grabado en nuestras redes sociales. Y bueno, pues que sigamos así, con ese ritmo padre, esa energía vibrando alto, no nada más en enero, sino todo lo que resta del año. Así es que muchas gracias, Mario, también a ti y un abrazo para todos. cuídense mucho. Hasta luego, Miguel, Coca, que tengan excelente tarde y a todos nuestros Muchas amigos. gracias. Hasta Cuídense. pronto. Bye.